Rupturas de fibra o desgarro muscular. Bien, a ver, primero lo que tenemos que acordarnos de que los músculos, cómo es su estructura. Si ustedes se acuerdan, el músculo estaba formado por estrías que entran y salen de acuerdo al trabajo que van realizando. Por eso el músculo se puede acortar y alargar. Son fibras que están vascularizadas e inervadas. ¿Qué quiere decir? Que tienen vasos y a su vez nervios. Su función específica, ¿cuál era? Contraerse y elongarse. Eso nos da la posibilidad de hacer movimientos. La ruptura de las fibras musculares, también normalmente le decimos desgarro, ¿no? Es una lesión muy común en los músculos, donde suelen romperse algunas de las fibras. Muchas veces pueden ser pocas, otras pueden ser muchas, algunas pueden ser miofibrillas, otras pueden ser rupturas totales. Son diferentes tipos y mucho tiene que ver con lo que están haciendo. Por ejemplo, cada vez que alguno sufre alguna lesión de esta, el dolor es intenso. Creo que cualquiera de ustedes tuvo, si tuvo algún desgarro. En general, cuando hay ruptura de gemelos, se siente como si le pegaran, como si fuera una pedrada. Alguien le pegó un piedrazo o le pegaron con un palo. Es normal, pero no en todos los casos sucede eso y depende de si es transversal o es longitudinal. En general, cualquiera que haya tenido problemas de ustedes sabe lo que estoy hablando, cuál es el dolor. Voy a preguntar al revés, ¿alguno nunca se lastimó el músculo? ¿Sentís como que te pusieran una cosa al fuego y la quemazón dura? No es que se va enseguida. En general, en los jugadores de fútbol, los desgarros, rupturas musculares, están en los miembros inferiores, en general, porque en el arquero puede haber en el miembro superior, así que... Y los músculos que más sufren generalmente son los gemelos, los isquiotibiales y el cuádriceps. En el miembro superior, por ejemplo, eso te puede pasar en el bíceps, en el pectoral, en el tríceps, en el dorsal ancho. Ese le puede pasar al arquero, por ejemplo, cuando se cae, apoya mal la mano y pega un tirón. Su recuperación por lo general es rápida y el músculo cicatriza por sí solo. Para un buen regreso a la actividad deportiva y prevención de futuras lesiones, hay que hacer un buen tratamiento. Hay que tener cuidado con las cicatrices. Uno de los problemas de las rupturas musculares son las cicatrices. Para hacer una idea, el músculo se va a cerrar adentro, como cuando ustedes se cortan la piel y hacen la cicatriz, hace lo mismo, se tiene que cerrar eso. Ahora, ¿cuál es el problema? Si alguno de ustedes, cualquiera, ¿no?, de los deportistas, que le pasa eso, hace queloides. Queloide es cuando hay una ruptura, ya puede ser ¿cómo podría decir? En la piel, un tajo, lo que fuera, y después hace como un cordón grueso, en lugar de quedar lisito, hace un cordón grueso. Queloide es cuando es muy grueso y ahí pierde movilidad. Si una persona es propensa a tener queloides y tiene un desgarro, es muy posible que en la cicatrización del músculo también aparezca el queloide. Y esos son los que suelen tener desgarros y después tienen molestias después de los desgarros. Muchas veces es quirúrgico. ¿Por qué? Porque como queda como un cordón grueso, cuando se mueve dentro del músculo, raspa, se inflama y duele. Hay tres formas por las cuales se puede producir la lesión en general. Una es la común, un golpe, un traumatismo. Si yo tengo el músculo contraído al mango y haciendo fuerza y me lo golpea, se puede romper. Punto. La segunda, el músculo es estirado más allá de la capacidad que tiene el mismo naturalmente para estirarse. Estiro demasiado. Y la indirecta es cuando se hace una elongación brusca y una contracción rápida. No le doy tiempo al músculo a que se estire, que ya lo estoy contrayendo. Por eso es posible que se rompa. Esas son mecánicas que nosotros la habíamos visto cuando hablé del sistema nervioso, me parece, de bastante, que casualmente uno de los problemas que producía era si el agonista y el antagonista no funcionaban simultáneamente. Eso es importante para tener en cuenta. Si por alguna razón uno de los dos falla en el impulso nervioso, es muy posible que se produzca la ruptura muscular. La gravedad de la ruptura fibrilar viene generalmente dada por varios factores. Lugar de la lesión, el tamaño del desgarro muscular o ruptura de fibras musculares. Vieron que normalmente se habla de milímetros. Morfología de la ruptura, es decir, la forma que adopta el desgarro. Edad de la persona que padece el desgarro muscular. Cuanto más grande es, más complicado es porque tarda más tiempo en curarse. Y sobre todo el estado de salud general. No es una patología grave, eso es lo que quiero plantear. Pero sí tiene sus bemoles. En general, estas se pueden clasificar y hay diferentes tipos de clasificaciones, ¿no? Y para mí tiene mucho que ver el número de fibras que se hayan roto. Puede haber desgarros muy pequeños, que se miden en milímetros, también llamados microrupturas fibrilares,
o ruptura de fibras de un mayor envergadura conocidas como desgarros musculares, que a veces pueden llegar a tener varios centímetros. Y por último, lo más grave es la ruptura total del músculo. El músculo se corta también. Acá tenemos otros temas para tener en cuenta, que son los tiempos que se van a necesitar para curar. Varían básicamente de acuerdo a los diferentes factores. Por ejemplo, el tipo de lesión, tamaño del desgarro muscular, qué tratamiento recibió, aspectos propios de cada persona, estado de salud, peso, edad, sexo, etcétera, tiene mucho que ver. Y en términos generales, asumiendo que se realiza un proceso de rehabilitación adecuado, que es teóricamente lo que todos los jugadores de fútbol tienen, y que los plazos dados pueden ser distintos dependiendo de las características de cada individuo. Los tiempos, los tienen aquí ahora, tiene que ver básicamente con los mecanismos que lo producen y dónde se ubican. Entonces tenemos las lesiones pueden ser directas por contusión con un oponente u objeto, lesiones indirectas por sufrimiento de una fuerza tensional mayor a la resistencia al tejido. Las rupturas van de grado 0, que apenas nos va a mantener una contractura muscular, eso se recupera en 3 días más o menos. Grado 1, que es una micro ruptura fibrilar y o elongación muscular, esa nos puede llevar de 3 a 5 días a 3 semanas, para que vean que no es igual para todos. Desde una semana, vamos si quieres para hacerlo más fácil, a 3 semanas. 2, ruptura fibrilar. Esa nos lleva directamente entre 3 y 8 semanas. Si hay una ruptura muscular, ahí ya estamos hablando de 8 a 12 semanas. Cuando hay una ruptura muscular importante, ya hay sutura, es quirúrgica. Y por eso nos lleva ese tiempo. Acá tiene. Entonces hay que esperar que todo eso cicatrice para volver a hacer la actividad deportiva. Pregúntenle al Beto Márcico, ¿sí? No, que la rompió 3 veces. La primera vez, bien. Sí, yo lo tenía el 1 y le dije que no volviera a jugar. Justo lo tenía, estaba haciendo el curso técnico. Estaba en gimnasia, estaba jugando en gimnasia ya. Y yo le decía, no vuelvas a jugar, no te apures. No, pero me dijeron que... me entró a la cancha, no hizo 2 minutos y se cortó de vuelta. Lo volvieron a hacer todo el laburo, lo operaron, me quedó. Le dije, bueno, te retirás. No, me dijeron que no hay problema. Volvió a jugar, no sé, jugó 20 minutos, creo. Otra vez. Ya nunca más le dije nada, jodete, ¿qué quiere que le diga? ¿Saben qué es lo peor? Y es muy difícil a veces hacerle entender a la gente, ¿no? Sobre todo a los que son deportistas y están en cierto nivel y es el momento de empezar a retirarse, de que entiendan que llegó la hora de retirarse. Es muy difícil, ¿eh? Si uno no lo hace por motu propio, me refiero que él esté convencido propiamente de que, bueno, ya está, ya cumplí, vamos a dedicarnos a otra cosa. Es muy difícil que ustedes de afuera les puedan decir, mirá que te vas a romper, fíjate que tu físico no da más para esto. No lo entienden. ¿Por qué? Porque no entienden que, la mayoría no entiende que los años pasan para todo y en todos los órdenes de la vida. No, ya estaba para jubilarse. Para esa época ya tenía que jubilar. Hoy se estiraron los tiempos con los jugadores. Entonces vos tenés muchos jugadores que llegan a los 38, 39, 40 si querés. Tiene que ver con el tipo de vida que llevan, con la alimentación que tienen, con los cuidados que tienen. Pero en esa época no. Entonces cuando vos te rompiste una vez, te volviste a romper, pero estás rompiendo cosas grandes, no es que te estás cortando cosas chicas. O sea, no es que te agarró un desgarro de gemelo, por ejemplo, se rompió una fibra porque hizo un esfuerzo. No, porque ese es otro problema. Ahora, cuando se corta el tendón, ya no es ese el problema. Ya habría que analizar por qué se corta con tanta facilidad. Hay problemas químicos, me refiero en la formación de la persona, que pueden producir que los tendones no tengan suficiente fuerza. Inclusive, tiene que ver con el desgaste, el uso, los traumatismos, los microtraumatismos. Es una sumatoria en un deportista. Ahí tienen los dibujitos, cómo son el leve, el grado 2 o moderado, y el grado 3 o grave. Lo que pasa es que acá lo hace todo transversal, el problema son las rupturas longitudinales. Cuando se rompe en transversal, lo que va a perder de movimiento es muy poquito. Ahora, si se rompe a lo largo, en general puede perder cierto movimiento. Si la ruptura es grande y la cicatriz es grande, puede perder cierta elasticidad de ese músculo. ¿Por qué? Por la cicatriz. No tengo acá el dibujito a mano, pero si ustedes se acuerdan los sarcómeros, como trabajaban uno dentro del otro, si yo tengo que soldar 2 sarcómeros, por ejemplo, unir 2 sarcómeros, esos no se van a mover más. Esas son algunas de las molestias que pueden aparecer en algún momento cuando hay ruptura. Las propiedades tensoras de los músculos lesionados recuperan su nivel anterior a la lesión en un tiempo corto, cuando se sigue un tratamiento de movilización precoz, mientras que la inmovilización disminuye las propiedades tensoras. Es muy importante empezar los tratamientos
lo más rápido posible, sobre todo para los jugadores, ¿no? Y evitar la inmovilización total. ¿Por qué? Porque si se produce una inmovilización, aumenta la cantidad de tejido conjuntivo, lo cual no permite después tener esa elasticidad. Y nosotros necesitamos que las fibras regeneradas estén en la misma posición, en la misma forma que las que estaban antes. Entonces, ¿qué hay que hacer? Los movimientos, suaves por supuesto, como los hacían antes. Por eso hay que movilizar lo antes posible. La lesión muscular tiene dos posibilidades: una respuesta inflamatoria o una necrosis del tejido muscular, que se muere en parte de la célula muscular. En todos los casos hay una regeneración, una invaginación capilar, fagocitosis, regeneración de fibras musculares, producción de tejido conectivo. Fagocitosis, acuérdense que es que se come todo lo que no sirve, todo lo que se muere se lo come. Eso es fagocitosis. Fagocitar quiere decir comer. Inmovilización prolongada aumenta el tejido conjuntivo. Movilización precoz puede aumentar las miofibrillas, pero no es que va a ser mayor cantidad, sino que permite que las miofibrillas trabajen en la misma posición que trabajaban antes. Por ejemplo, se estudia, se busca un montón de formas para reducir los tiempos de tratamiento, ¿no? Hoy todos saben que se usa el plasma rico en plaquetas. Ha crecido en popularidad en los últimos años, pero dicha popularidad no tiene suficiente respaldo científico que avale su eficacia. No quiere decir que no sirva, a ver si me entienden, pero todavía no hay suficiente cantidad de estudios que digan que es exactamente lo que hace falta. El análisis demostró un efecto favorable en comparación con la terapia convencional. Sin embargo, demostró una heterogeneidad significativa en el estudio. Quiere decir que a algunos le hizo bien y a otros no le hizo nada. No es igual para todos. Por eso los resultados deben interpretarse con cautela. Aún no se puede recomendar el uso de plaquetas ricas en plasma para el tratamiento de desgarros musculares agudos. No quiere que no se haga, sino que no es algo que es bueno para todos. El tiempo al retorno al deporte, medio hasta el retorno al deporte en pacientes tratados, ahora sí, con plaquetas, comparado con el grupo de control, fue de 21 días a 35 días. Se acortaron mucho los tiempos. En general, los resultados analizados indicaron que el plasma rico en plaquetas reduce el tiempo hasta el retorno al deporte comparado con la terapia convencional en más o menos 7,80 días. 7,80, ¿no? 7,8. No llega a 8 días el promedio. Otro de los elementos que se utiliza hoy día es el láser. El láser de alta intensidad proporciona ventajas evidentes porque mitiga el dolor inherente al tratamiento, rebaja la inflamación y mejora la cicatrización, ayudando con los efectos bioquímicos. La terapia con láser es indolora y aunque se nota un aumento de la temperatura en la zona tratada, no es invasiva. La terapia con láser no tiene contraindicaciones absolutas. El láser actúa sobre la membrana celular generando un efecto fotoquímico que facilita la regeneración tisular, la reducción del dolor y rebaja los efectos inflamatorios, con una serie de efectos fisiológicos. Aumenta la actividad metabólica al actuar sobre las mitocondrias, por ejemplo. Esto puede reducir los tiempos de curación. Se produce un aumento de la vasodilatación. Mejora el drenaje linfático. Efectos estímulos actúan sobre la inflamación. Aumenta el umbral del dolor, la estimulación fotomecánica inhibe la sensación de dolor y proporciona alivio inmediato. Esas son algunas de las grandes ventajas en este caso. Todos los elementos que estamos hablando, uno de los beneficios que nos brindan es el aumento de la sangre en la zona, porque la responsable de curar, de limpiar y de llevarse los residuos es la sangre. Van a ver que todos los elementos que se utilizan en general aumentan la circulación en la zona. Por eso dicen se produce un aumento de la vasodilatación. Magnetoterapia es otro de los elementos que se utilizan para acelerar los procesos. No es agresiva, no causa dolor y calma el generado por la dolencia que presenta el paciente. Además, estimula el organismo en proceso de regeneración. Tiene pocas contraindicaciones y es fácil de aplicar tanto a nivel domiciliario como clínico. Hoy, por ejemplo, para cuando hay que hacer un tratamiento más o menos importante y continuo, se alquilan los equipos de magneto directamente. Los tratamientos suelen ser diarios, incluso se pueden realizar más de una vez al día. Se realizan aplicaciones con una duración de más o menos 45 minutos. En un deportista de alto rendimiento, yo podría llegar a decirles que el ideal sería hacer 3 sesiones en un día hasta de 1 hora. Porque para ellos no tiene contraindicación. ¿Cuál es el problema? Voy a salir de acá. Para cualquiera de ustedes que tiene obra social o prepaga, no importa, tenés que ir a hacer el tratamiento. Te lo ponen, no creo que dure más de 20 minutos. Para que se dé una idea. El efecto no es el mismo. Entonces mucha gente dice, me lo hicieron pero no me dio resultado. Y sí, hermano, si vos tenés la suerte de que te atiendan y te hagan las cosas bien, por ejemplo,
El magneto solo no tampoco es la solución. Es muy difícil de explicar cómo se maneja la medicina, porque si te mandan a hacer magneto, muchas veces dicen, no, hacete magneto y listo. No, porque el ideal sería hacerte magneto, hacerte el láser y si hace falta algún ultrasonido. Hay radar por microondas también, ¿eh? O sea, hay un montón de elementos que muchas veces no se usan más por desconocimiento que porque no los hagan. El radar por microondas, yo tuve la suerte de que me los compraron. Lo tenía cuando estaba en el servicio médico del banco hipotecario allá por el año 83, el banco lo compró. Y los bancarios en los consultorios tenían siempre ese aparato. ¿Por qué dije los bancarios lo compraban? Porque no todos lo tenían y yo en particular no lo iba a poder comprar porque ese aparato valía en esa época, venía de Japón y valía $10.000. De ahí viene el famoso microondas que tienen ustedes ahora en las cocinas. Eso venía con una bocha de diferentes modelos, porque depende para qué fuera, si era para columnas, si era para articulaciones, qué sé yo, se iban cambiando, intercambiando las bochas, y mandaba ondas exactamente igual que las que manda el microondas, y te las mandaba específicamente al organismo. Si me preguntan, era espectacular, era buenísimo, lo que pasa es que era una fortuna. ¿Por qué dije el banco lo compró? Porque el banco no tenía problemas. Ahora, si lo tengo que comprar yo, ¿cuánto le tengo que cobrar al paciente para amortizar el costo de ese aparato? Por eso no hay tantos, no, mejor dicho, ni había tantos aparatos de ese tipo. Hay un montón de aparatología que sirve. Por eso es importante estar al tanto de todo lo que se puede hacer hoy. Hoy se aceleran un montón de cosas gracias a los aparatos. Acá tienen, por ejemplo, el magneto, ustedes saben que tiene el tubo, el cilindro, para, por ejemplo, rodilla, tobillo, brazo, codo, y las plaquetas. Inclusive hay un formato para la espalda, con la forma de la espalda, que directamente hay una sola cara. Y lo que ustedes tienen acá en las dos placas separadas, lo tiene pegado en ese aparato. Ultrasonido. El proceso de reparación tisular es una cascada compleja de eventos que conducen a la producción de tejido cicatrizal, material eficaz para restaurar la continuidad del tejido dañado. El resultado combinado de estos efectos es que la membrana celular se excita, aumentando así los niveles de actividad de la célula entera. La energía del ultrasonido, lo voy a decir con mis palabras que va a ser más fácil para ustedes. ¿Saben lo que es? Es un micromasaje celular a profundidad. Pero es el aumento de la actividad celular la que es, en efecto, responsable de los beneficios terapéuticos de la modalidad no térmica del ultrasonido. Porque si ustedes dejan el ultrasonido, demasiado tiempo empieza a quemar. No sé si a alguno le pasó alguna vez. Parece que te están metiendo agujas. Bueno, eso hay que tener cuidado porque te rompe el hueso. Por eso ahora cuando diga las contraindicaciones del ultrasonido van a entender por qué lo digo. Por ejemplo, durante el embarazo, no aplicar ultrasonido cerca del útero. Es abortivo número 1. En una época se usaba para hacer aborto. ¿Por qué? Porque ese micromasaje celular produce el desprendimiento. Así como se busca para mejorar, también se puede usar para otras cosas. No colocar ultrasonido sobre tejido canceroso, porque lo desparrama. No aplicar ultrasonido en tejidos en fase de sangrado o en los cuales podría esperarse esta fase, o sea que puede sangrar. No colocar ultrasonido sobre anomalías vasculares significativas, incluyendo trombosis venosa profunda, embolia, arteriosclerosis en pacientes con hemofilia. Acá hay algo importante. Si ustedes tienen un problema y le meten el ultrasonido y desprende la partícula, por eso habla de embolia, vamos a suponer que tenés un trombo en la arteria femoral, si quieren, para hacerlo fácil, y le metes el ultrasonido, vos desprendés el trombo y ese trombo empieza a caminar, sigue su ruta. Nunca sabés dónde va a terminar ese trombo después. Por ahí lo vamos a buscar en el cementerio. Por eso hay que tener cuidado. Otra de las cosas que no se puede hacer, aplicar sobre los ojos, sobre el ganglio cérvico-torácico, en el área cardíaca en los pacientes con enfermedad cardíaca avanzada o con marcapaso. Cualquier cosa de esta que ustedes le pongan en el marcapaso lo mandan al cementerio. En las gónadas, en las epífisis del crecimiento activo de los niños. Vuelvo a lo mismo. Acuérdense que yo dije que produce un micromasaje celular a intensidad. No lo podés poner en la gónada, o lo dejás sin testículo, se disuelve. Y si le haces lo mismo sobre la zona de crecimiento, también lo lastimás. Por ende, hay que tener mucho cuidado en el uso del ultrasonido. No es lo pongo y lo dejo. Los ultrasonidos tienen una ventaja en la actualidad, que pueden ser continuos o intermitentes. Entonces, si yo quiero hacer un tratamiento específico en un punto específico y dejarlo quieto, ¿qué hago? Pongo el intermitente. Manda pulso y para, manda pulso y para, manda pulso y para. El continuo se usa cuando empiezan a pasar el cabezal, a desplazarlo, que es lo que generalmente se hace. Porque si ese no lo desplazan,
en un momento dado van a sentir dolor, quemazón y aguja. Rotura de fibras, rotura muscular, desgarro muscular, rotura fibrilar, hay muchas formas de llamarlo y es una de las lesiones más típicas, más frecuentes en los deportistas y bueno, también en los no tan deportistas. Voy a hablar de ello, de las roturas musculares y te voy a contar qué son, cómo suceden y cómo se reparan, cómo es su proceso de reparación y de recuperación. Te lo voy a contar además con sus fases y de una forma, pero lo primero, poder hablar de una rotura de fibra, de una rotura muscular o de un desgarro muscular, es saber qué es un músculo y cómo está formado un músculo, porque si no, no tenemos una base sobre la que explicar todo lo demás. Todos los músculos se insertan en un hueso con la finalidad de desplazarlo en el movimiento. Los músculos son los motores del movimiento y necesitan siempre estar sujetos a un hueso para poder hacer esta función. Vemos entonces el tendón y ya el vientre muscular. El vientre muscular tiene una envoltura que se llama epimisio, es tejido fascial, nervio, eso es la fascia, eso es lo que da forma, lo que da sostén, lo que da estructura y lo que realmente en última instancia tira del músculo. Bien, pues hay una primera envoltura. Dentro de esa envoltura hay una serie de grupos de fibras que se llaman fascículos musculares, que a su vez tienen fibras musculares en su interior. Y las fibras musculares, a su vez, van a estar formadas por actina, miosina, unas proteínas que son en última instancia las que se contraen y se relajan para tirar de todo este conjunto. Todas las fibras van siempre en la misma dirección. ¿Cuál es esa dirección? Aquella de la fuerza que tiene que realizar el músculo. Y esto es fundamental porque cuando tengamos una rotura muscular vamos a querer que esa cicatriz, esa recuperación se realice manteniendo esa estructura funcional del músculo. Si ya esa cicatrización no se hace con las fibras en su dirección correcta, vamos a tener una mala cicatriz que tenderá a las recaídas, al dolor, etcétera. ¿Qué es una rotura muscular? Es un sobreestiramiento brusco del músculo más allá de su resistencia máxima. Cuando sucede esto, se rompen la fascia, esa envoltura que luego además va envolviendo cada fibra, cada una de las fibras. Tienes la envoltura de fuera, una envoltura más interna que envuelve al gajo y una bolsita. Bueno, pues todo eso es fascia y lo mismo sucede en el músculo. Siempre se rompe la fascia, todas esas envolturas, la propia fibra, se rompen también vasos sanguíneos, por eso hay un sangrado, y se rompen terminaciones nerviosas, que es uno de los motivos del dolor. Todo esto provoca dolor agudo y repentino, tan repentino que en algunos casos hay una sensación de verdadero golpe. Es lo que se denomina como la pedrada en el caso de las roturas de fibras del gemelo. Se siente como si tuvieran pegado una piedra por detrás y de hecho las personas suelen mirar detrás quién les ha pegado una patada o quién les ha pegado una pedrada. Es un verdadero golpe en esa rotura. ¡Clac! Incluso hay personas que escuchan hasta el sonido. Muy bien, vamos a ver ahora las causas de una rotura muscular. Lo primero son los movimientos contradictorios, es lo que conocemos como movimientos excéntricos del músculo. Son movimientos muy exigentes para un músculo. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto de excéntrico? Pues vamos a primero entender qué es concéntrico. Concéntrico es que el músculo contrae y está acortándose. Cuando yo contraigo, él se acorta. Un excéntrico es el músculo se está contrayendo, veis que ahí está tenso, duro y a la vez se está estirando. Es un movimiento o una contracción excéntrica, ¿de acuerdo? Estos movimientos que se dan en todos los músculos, en la marcha, en la carrera y los gestos, estos movimientos, este momento del movimiento para un músculo es especialmente complicado porque hay que gestionar y muchas cosas ahí para que el músculo pueda a la vez contraerse pero a la vez ceder para permitir el movimiento, ¿sí? Es una de las causas, pero bueno, corremos mucho, saltamos mucho y los músculos no se rompen, no, bueno, es un factor, ¿no? Pero no es la causa primera. Nos vamos ya a los acortamientos musculares. Aquí tenemos ya una causa más importante, un músculo más rígido, más corto, más fibrosado y atender más fácilmente en general a la rotura. Pero a mí me interesa mucho este factor, el de la mala programación del movimiento. Por dos motivos. Ahora te voy a explicar qué es eso de la mala programación. Uno será por cansancio o fatiga, es decir, en la parte tardía del ejercicio, y otro será por falta de calentamiento, es decir, en la fase temprana del ejercicio. ¿Por qué? ¿Por qué sucede esto? Piensa que cuando corres, cuando vas corriendo al 100% de tu velocidad o de tu capacidad y en un momento dado clavas la pierna, haces un giro y sales en la dirección contraria,
la cantidad de gestiones, de contracciones, relajaciones y circuitos neurológicos que tienen que funcionar ahí para programar un movimiento tan sumamente complejo, tan brusco y tan rápido, son tremendas. Lo cierto es que lo que hace el cuerpo con eso es algo increíble. Y claro, toda esa gestión inmensa de información, de señales que van al cerebro y respuestas que hacen que todo eso se coordine de una forma perfecta, puede suceder que cuando uno está más cansado o más fatigado, todo el sistema, incluido el cerebro, funcionan peor, funcionan más lento y puede cometer errores cuando le pides algo muy rápido y le has pedido otras 550 veces durante ese partido. Es más fácil que al final termine por cometer un error, un fallo y crack. Lo mismo puede suceder con la falta de calentamiento, porque cuando calentamos no estamos hablando precisamente o solamente de calor en sí mismo, tú notas el calor, pero lo que tu cuerpo ha hecho es calentar todos estos sistemas neurológicos, nerviosos, receptores, y todo ese sistema de coordinación y de gestión de los movimientos también necesita un tiempo de calentamiento. No solo calentamos para entrar en calor, sino para que todo ese sistema esté más preparado. Si iniciamos el ejercicio sin calentamiento, vamos a iniciarlo con un cuerpo menos capacitado para gestionar toda esa información, más probabilidades de que crack en un mal gesto, no haga bien la programación del movimiento y te rompan. Y puede haber otros factores que provoquen una mala programación, una mala nutrición de los músculos, mala alimentación, intoxicación, mala hidratación, pérdida de sales minerales, es decir, elementos que influyen en la contractilidad de los músculos y que van a favorecer que las cosas no funcionen bien y que tengas más boletos de tener un fallo de programación y una rotura muscular. Y luego, por último, los traumatismos y gestos especialmente bruscos que van a favorecer, o bien que es un traumatismo directo, bueno, que es una rotura por impacto, por compresión, ¿sí? Pero en gestos bruscos, por ejemplo, golpear un balón y que otro golpea a la vez en la dirección contraria, estamos hablando de unas exigencias muy intensas que no permiten que el cuerpo programe la defensa ante ese sobreestiramiento brusco que provoca una lesión muscular. Estas son un poco las causas. Vamos a ver ahora cuáles son las fases, es decir, crack, te has roto, ya has hecho una lesión muscular, vamos a poner que es una lesión muscular más o menos importante, porque si no hablaríamos de distensión, que solo el músculo es una pequeña elongación pero sin rotura, pero ahora estamos hablando de un desgarro muscular. Ya tienes tu desgarro con tu sangrado, con tu hematoma, más o menos visible o más o menos invisible, porque puedes haber sangrado y que no se vea, que esté dentro, cosa muy peligrosa, por cierto, y necesitaremos ayudar a hacer que ese sangrado aflore para que no se quede enquistado. Vamos a ver qué es lo que sucede. Como decíamos, el sangrado, y con ese sangrado y con todas las sustancias liberadas en ese sangrado, hay una respuesta inflamatoria con calor, rubor, es decir, enrojecimiento, tumefacción, hinchazón, por supuesto, dolor, insisto, por esa rotura de fibras musculares y por todas esas sustancias inflamatorias que también provocan dolor. Y, por supuesto, impotencia funcional. No puede hacer el movimiento. A partir de ahí, del primer día, desde la lesión hasta el tercer día, teníamos la inflamación con una vasodilatación, un aumento del calibre de los vasos sanguíneos para que vayan a esa zona células de reparación de los tejidos. Es lo que se llama la fase catabólica, es la fase de limpieza. Ha caído un meteorito en la ciudad, está todo destruido, no nos ponemos a reconstruir. Primero limpiamos, mandamos excavadoras, macrófagos, células que van ahí a limpiar todos esos restos para luego poder empezar con la fase de reconstrucción. Se empiezan a segregar factores de crecimiento, limpieza de los residuos del hematoma y creación de una primera cicatriz blanda. Vamos a decir que más que una cicatriz es la matriz blanda sobre la que luego se va a formar la cicatriz, sobre la que luego se van a depositar las fibras de fibrina, que son las que van a ir endureciendo esa cicatriz. Ese endurecimiento sucede entre el día 2, 3 hasta el día 21, que más o menos, ¿verdad?, es cuando se considera que una ruptura muscular está finiquitada, terminada, hecho su proceso de cicatrización. Y comienza con la formación de un tejido fibroso que va ocupando esa matriz más blanda, más mucosa de la que hablaba antes, y se van formando células musculares. Se crean nuevos vasos sanguíneos para irrigar esta zona, y todo esto, y esto es lo importante, volvamos a lo que decíamos de ese músculo con todas las fibras en la misma dirección,
se realiza de una forma más o menos caótica. Esto es lo peligroso. Si una fibra se pone así, la otra sa y la otra para maracuyá, tenemos una cicatriz caótica, una cicatriz que no es funcional, una cicatriz que cuando le tiramos nuevamente tensiones y tendrá más tendencia a volver a romper. Con lo cual vamos a necesitar actuar sobre esa cicatriz para mejorarla, para mejorar la dirección de esas fibras. La tercera fase, ya la propia de reparación, a partir del día 10 más o menos comienza la remodelación y readaptación del músculo a su función contractil. Es decir, el músculo empieza a decir, esta fibra parece que la tensión que me están pidiendo aquí no es la adecuada para esta fibra, me la voy a cargar y voy a colocar otra así, que vaya en la dirección de la fibra. Por eso es muy importante informar al músculo, por eso si esa fase de recuperación la haces tumbado en el sofá, porque te han dicho, no pises, no hagas, ¿sí? No vas a informar al músculo de cuál es la dirección de las fuerzas que esas fibras nuevas van a tener que soportar, y la cicatriz no va a tener ninguna información de cómo tiene que formarse. Cuidado con estar corriendo al de 10 días, cuidado con estar en el sofá al de 10 días. Tienes que buscar ese punto en el que informes a tu músculo sin exigirle demasiado. Y en esta fase puede darse un exceso de fibrosis también, es algo más variable, más personal, pero puede suceder. Hay cicatrices más fibrosas, personas que tienden más a la fibrosis. Y dentro de este proceso excesivo de fibrosis, que también puede suceder por un hematoma que, como te decía antes, se ha quedado encapsulado, no se ha distribuido, no ha salido a la superficie, a la piel, no has visto el moratón, tú no lo has visto, porque estaba dentro, ese moratón tiende a fibrosarse especialmente y va a ser una cicatriz siempre peor. Y que es muy importante ayudar a ese hematoma a salir. Explico en un vídeo cómo hacerlo en el primer día. Y además, el estadio, la fase más grave de una fibrosis, el endurecimiento mayor en ese sentido de un músculo es la calcificación, cosa que también puede suceder cuando hay un hematoma que no se ha extendido, que se termina incluso por calcificar, por hacer una pequeña masa ósea intramuscular dentro de las células musculares. Es algo muy negativo y que puede requerir de una cirugía para limpiar y reparar ese músculo mal recortado. Lo que él decía del hematoma, que muchas veces cuando son micro desgarros, los hematomas no aparecen. Los hematomas pueden aparecer en forma inmediata o dentro de las 48 horas, porque es lo que puede tardar en salir. Pero puede pasar que no aparezca y se fibrose, y es importante que desaparezca, o sea, hacerlo desaparecer, porque puede degenerar, se puede convertir en un tumor. Es una neoformación que puede degenerar. Eso es un detalle. Muchas veces se dan cuenta después, se dan cuenta cuando le hacen los estudios para ver cómo quedó, cuando le pasan el ultrasonido, cuando los médicos empiezan a revisar y vos te quejás de que tenés una molestia, que aparece un dolor, ahí lo buscan, porque puede pasar. Ahora, si apareció el hematoma, listo, olvídense, ya el hematoma ya salió. Otra cosa que me acordé, últimamente hubo, sobre todo en este año, hubo muchos chicos que se murieron, ¿vieron? ¿Se acuerdan que le hicieron operaciones a muchachos jóvenes de fútbol, jugadores de fútbol, que iban a operarse de los meniscos y se morían? Y todo el mundo lo invocaba al anestesiólogo y qué sé yo. Y ahora yo me hice una gran pregunta, me la hice para mí, ¿y no le habrán aplicado el fentanilo adulterado? Claro, los profesionales, a ver, nadie puede saber de los médicos o anestesistas que están trabajando que el fentanilo está alterado, porque son ampollas que vienen, se usan como anestésicos para que no duela, se aplica, y vos lo aplicás como, vos lo comprás por partida. Resulta que ahora, lo digo porque fueron casos, creo que fueron 2 chicos este año, que no hubo cómo explicarlo. Nadie encontró la razón específica por qué se murió. Pero si dentro de la anestesia usaron el fentanilo, ya a esta altura yo no tendría dudas. Porque no se sabe exactamente la cantidad de gente que se murió por culpa del fentanilo.